Bien, en esta segunda clase lo que vamos a ver es el elemento carbono, las propiedades que tiene y su hibridización, que puede ser por tres casos: sp3, sp2 y sp. Y después vamos a ver las interacciones moleculares que puede haber entre las moléculas. Bien, las características del elemento carbono son: el símbolo que aparece en la tabla periódica es la C. El estado natural puede estar libre o combinado. En estado libre lo podemos encontrar en el grafito, el diamante o el carbón amorfo. Y combinado, bueno, puede estar en un montón de sustancias, ya sean orgánicas o inorgánicas. En toda materia viva, refiriéndose al orgánico, y compuestos minerales. Eso serían la parte inorgánica. Bien, la abundancia es de 0,027% en la corteza terrestre. El punto de fusión es 3550, punto de ebullición 4827 grados Celsius. La densidad está entre 1,8 y 2,1 gramos sobre mililitro. Número atómico es 6, o sea que saben que tienen 6 protones y 6 electrones. Y los isótopos se conocen 3. El que más está presente es el carbono 12, en menor cantidad tienen el carbono 13 y hay trazas del carbono 14. En lo que difieren es en la cantidad de neutrones. Bien, es un elemento no metálico, el radio atómico tiene un valor de 0,77 angstrom, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p2, la electronegatividad de Pauling es 2,5. Es tetravalente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo que hacer su representación de Lewis, el carbono va en el medio y hay 4 electrones alrededor de su último nivel de energía, como está representado en esta imagen. La esfera del medio sería el carbono. Bien, y es tetraédrico porque está formando, ¿sí? el átomo de carbono está en el centro y los electrones están alejados del centro, formando la figura de un tetraedro imaginario. Por eso se dice que es tetraédrico y tetravalente. Bien, seguimos con la distribución de los electrones. Su configuración electrónica ya dijimos que era 1s2, 2s2, 2p2. El diagrama de los orbitales: el 1s, tengo 2 electrones. Recuerden que solo puedo poner 2 electrones en cada orbital y que esos electrones tienen que tener espines opuestos. Si uno apunta hacia arriba, el otro apunta hacia abajo. En el 1s dice que tiene 2 electrones, así que hay presente 2 electrones. En el 2s también dice 2 electrones, así que uno hacia arriba, el otro hacia abajo. Y en el 2p hay 2 electrones. Recuerden que en los p yo tengo 3 orbitales y no puedo poner 2 electrones en el primer orbital y dejar vacío el segundo y el tercero. Se va llenando de a uno siguiendo con la regla de Hahn. Entonces, o el principio de exclusión de Pauling. Pongo uno en el px y otro en el pi. Y me queda el pz vacío. Esta sería la manera en la cual me quedaría el diagrama de orbitales. El 1s2 completo, 2s2 completo, 2px, un electrón, 2pi, un electrón, 2pz vacío. Bien, ¿qué es lo que sucede? Experimentalmente se demostró que eso no era estable, ¿sí? Que esa distribución electrónica no era estable. Entonces lo que sucede es que hay una hibridización de los orbitales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, se comprobó que uno de los electrones del orbital 2s, que es lo que estoy marcando acá, salta, ¿sí?, al 2pz que estaba vacío. Entonces, por empezar, ese salto y cambia de lugar, o sea, pasa del 2s, me pasa al 2pz. Y además
en ese salto, en ese cambio de lugar, se produce una hibridación o hibridización, que quiere decir una unión entre orbitales. Perdón. Una unión entre orbitales 2s y los 2p. Esa unión puede darse con los 3 orbitales p, solo con 2 orbitales p o solo con un orbital p. Entonces ahí donde voy a tener 3 casos diferentes de hibridación o de hibridización. Tengo la sp3 si se une el 2s con los 3p. Fíjense, el 2s está unido con los 3p. Voy a tener hibridación sp2 si tengo el s unido con 2 de los p, con px, con pi, y me queda separado el pz. Y voy a tener hibridación sp si tengo el 2s unido a uno de los p y me queda separado px y pi y pz separados, sin unirse, sin hibridarse al 2s. Entonces, resumiendo, el diagrama de los orbitales de los electrones, como ustedes conocen, el del carbono, 1s2, 2s2, 2p2, era este, ¿sí? Esto no es estable, entonces lo que sucede es que uno de los electrones del orbital 2s pasa al pz que estaba vacío, y en ese pasaje se produce la hibridación o hibridización de los orbitales y se unen el 2s con los orbitales p. Lo hace de 3 maneras. ¿Por qué? Porque se puede unir con los 3 orbitales p que existen y tengo una hibridación sp3. Se puede unir solo con 2 de los orbitales p y dejar el pz afuera, o sea, lo deja sin unirse al 2s, entonces tengo sp2. Y puedo tener el otro caso, que es hibridación sp, en el cual el 2s se une solo al px, quedando sin unir el pi y el pz. Bien, cada uno de esos casos me va a generar diferentes estructuras o diferentes cosas. Por empezar, vuelvo hacia atrás. En el sp3 yo tengo todo hibridado, ¿sí? No tengo una parte sin hibridar. Entonces tendré todos orbitales híbridos, ¿sí? Esos orbitales híbridos me va a generar una estructura geométrica tetraédrica, ¿sí? Que sería esta, como un tetraedro. El ángulo entre esos orbitales es 109,5 grados y va a estar presente en los alcanos, es decir, me va a generar solo enlaces simples. Vuelvo para atrás. La hibridación sp2 tiene una parte híbrida, que es la unión entre el 2s, el px y el pi, y tiene una parte pura que no se une con el 2s, que es el pz. Entonces, una parte híbrida y otra pura, o un orbital puro, o un orbital p puro. Eso me va a generar una estructura geométrica que se llama trigonal, ¿sí? Con ángulos de 120 grados, y me va a generar un enlace covalente de tipo doble que está presente en los alquenos. Y el último tipo es la hibridación sp, en el cual ustedes tienen una parte híbrida, que es la unión entre el 2s y el px, y tienen dos orbitales p puros. El pi, que es puro, está sin hibridar, y el pz, que es puro, está sin hibridar. Voy a tener tres cosas. Una es la parte sin hibridar, otra es el pi sin hibridar y el pz sin hibridar. Dos puros y un híbrido. Entonces acá lo que tendré es la estructura geométrica
llamada digonal con un ángulo de 180 grados, ¿sí? Y lo que voy a tener es un enlace covalente triple que está presente en los hidrocarburos que se llaman alquinos, o en compuestos que tienen triple enlace que se llaman alquinos. Bien, esto sería la hibridación del elemento carbono. Sigo. Ustedes saben que el elemento carbono es el elemento más importante de la química orgánica. Esos carbonos, creo que lo dije en la clase anterior, pueden unirse entre sí formando cadenas carbonadas largas y que tienen diferentes propiedades entre sí, pero lo que tienen en común es que están formados o se unen por enlaces covalentes. Esos enlaces covalentes pueden ser simples, dobles, triples, dativo o coordinado. Bien, las cadenas pueden tener entonces diferentes longitudes y diferentes formas. Las cadenas carbonadas se pueden escribir de esta manera. Acá tienen 4 átomos de carbono unidos entre sí. ¿Qué sucede? Como se determinó que el carbono no está en forma lineal, ¿sí? Esta forma es solo esquemática para facilitar su dibujo cuando uno lo escribe. Se determinó que los carbonos no están dispuestos en forma lineal, sino que están formando tetraedros. Entonces eso se puede dibujar de esta manera, ¿sí? En forma de zigzag. Fíjense que acá está el primero, el que sigue, el otro y el otro. Cada punta sería uno de los carbonos y no hay necesidad de dibujar los hidrógenos. Eso solo para que lo conozcan, la forma más fácil de esquematizarla es esta. Bien, los tipos de cadenas carbonadas pueden ser abiertas o acíclicas, que quiere decir que tiene los extremos libres. Fíjense que cualquiera de estas cadenas carbonadas tiene extremos libres. No están cerrados en sí mismos, entonces son abiertas o acíclicas. Lineales o normales quiere decir porque están formando una línea recta, ¿sí? No son complejas. Después tendré otras cadenas carbonadas que ya no son lineales, sino que son ramificadas, son más complejas. Tienen, por ejemplo, estos casos donde ya ven que en su estructura hay ramificaciones. Y las últimas son cerradas o cíclicas. Fíjense que no tiene extremos libres. Están cerradas en sí mismas formando un anillo o un ciclo. Bien, y otra clasificación las clasifica en saturadas, a las que tienen enlaces simples. Fíjense que entre los carbonos solo hay enlaces simples, ¿sí? Enlaces covalentes simples. Por lo tanto, si vamos a la parte de hibridización, cuando yo tenía solo enlaces covalentes simples, tengo hibridación sp3, en la cual los orbitales, el orbital 2s se unía con los 3p. Bien, y después tendré cadenas carbonadas de tipo no saturadas, que son las que tienen enlaces dobles o enlaces triples. En este caso, por ejemplo, tienen 2 enlaces dobles. Esos enlaces dobles tienen una hibridación sp2, en la cual el orbital 2s se unía con 2 de los p y me quedaba un p puro. Bien, y tengo acá este último caso que tiene un enlace covalente triple, ¿sí? Que tiene hibridación sp, en el cual el orbital 2s se unía con un solo de los p y tenía 2 p puros. Entonces tengo saturadas cuando tienen enlaces simples, y ya cuando tienen un enlace o más doble o triple tengo no saturadas. Bien, hasta ahí vimos orbitales atómicos. Cuando uno habla de orbitales moleculares es cuando ya tengo la formación de una molécula. Esa molécula se forma por la unión de los orbitales atómicos que se superponen entre sí, formando lo que llamamos orbitales moleculares. Esa formación de orbitales moleculares hay varias teorías. Una de las teorías es la del enlace de valencia,
que creo que después la vamos a explicar. Lo que tienen que saber ahora es que los orbitales atómicos se unen o se superponen formando orbitales moleculares, y esos orbitales moleculares pueden ser de dos casos. Uno es el sigma, donde hay distintos casos según se presenten los orbitales sp o sp3 para la unión, y los enlaces pi, enlace sigma y enlace pi. Bien, lo de la teoría del enlace de valencia creo que no está. Lo explico ahora si después aparece. La teoría del enlace de valencia es una de las más importantes para la formación de orbitales moleculares. Lo que dice es que tienen que haber dos orbitales atómicos, uno superpuesto sobre el otro, que tienen que estar próximos entre sí y que además tienen que tener electrones con espines opuestos. Si no se cumplen esos requisitos, no va a haber unión para formar un orbital molecular. Bien, ahora si sigo, lo que vamos a empezar a ver son los enlaces sigma que se producen en la formación de orbitales moleculares. Esto sería, por ejemplo, en la molécula de hidrógeno, una unión de dos orbitales S. El orbital S se dibuja con una esfera, ¿sí? Tienen un hidrógeno y otro hidrógeno, y esta sería la unión de los dos orbitales S. Eso es un enlace sigma. Después tienen la unión sigma de la molécula de cloro, generada por dos orbitales p. Acá tienen uno de los orbitales p, acá tienen el otro, y esta sería la zona donde está la unión sigma con los dos orbitales p, con los dos electrones que tienen espines opuestos. Bien, la molécula de fluoruro de hidrógeno, ahí ya tendrían una unión de un orbital S con un orbital P. El orbital P es el flúor, el orbital S es el hidrógeno. Tienen un electrón cada uno y ahí se produciría la unión. En esta parte, ahí estaría el hidrógeno, ¿sí? Ahí. Y esta sería la que corresponde al flúor. Bien, seguimos, y esto sería una de las uniones más importantes para los compuestos orgánicos. Es la unión carbono-carbono generada por dos orbitales híbridos sp3-sp3. Este es uno de los carbonos, tienen forma de tetraedro, ¿no? Este es uno de los carbonos, el átomo de carbono está ahí en el medio. Este es el electrón que se comparte, y este sería el otro carbono, que es este acá, ¿sí? Y ahí estarían en el medio los dos carbonos, los dos electrones que se comparten. Esa sería la unión entre dos carbonos que tienen hibridación sp3-sp3 por enlace sigma. Es un enlace simple. Bien, y después otra de las uniones más importantes para los compuestos orgánicos es la unión entre carbono e hidrógeno, es decir, entre un carbono con hibridación sp3 y un hidrógeno que sería un orbital S. Bueno, acá lo hace con un compuesto, pero esta sería la unión, el carbono con el hidrógeno, ¿sí? Si yo me voy al anterior, acá en cada una de estas puntas, ¿sí?, tenían la unión que seguía, es decir, la sp3s. Bien, esos son todos los enlaces sigma. Recuerden que también se pueden producir enlaces pi. ¿Qué sucede? Los enlaces pi solo se originan con orbitales p puros, es decir, que solo los sp2 y solo los orbitales híbridos sp2 y sp3 y sp son los que van a generar enlaces pi. Entonces, el sp3 me genera solo enlace sigma, el sp2 me va a generar enlace pi, y el sp
también puede generar enlace pi. En el caso del sp2, tiene un enlace sigma, ¿sí? Y tiene un enlace pi. El enlace sigma es el que está en el eje molecular, ¿sí? Y el enlace pi es el que se produce acá. Esto generaría un doble enlace. En el caso de la hibridación, sp tiene un sigma, ahí sobre el eje molecular, es este que estoy marcando, y después tienen dos pi. Uno es este, ¿sí? Y el otro es este que se ve acá. Entonces ahí lo que voy a tener es un triple enlace. Bien, entonces, resumiendo, cuando tengo hibridación sp3, tengo enlace simple, enlace sigma, solo sigma. Cuando tengo sp2, tengo enlace doble y tengo un sigma y un pi. Y cuando tengo hibridación sp, tengo un enlace triple, el primero es sigma y los otros dos restantes son pi. Una diferencia entre los enlaces sigma y los pi: el enlace sigma es una superposición frontal de los orbitales, mientras que el enlace pi es una superposición lateral. Los sigma me los genera la parte que está hibridada y los pi están generados por los p puros, o sea, por la parte sin hibridar. Entonces, por eso explica que el covalente simple, al no tener p puro, solo tiene enlace sigma, y los otros dos, que son los que tienen p puro, tienen enlace pi. El enlace sigma tiene la máxima densidad electrónica, son más fuertes, y el enlace pi tienen zonas de alta densidad separadas de zonas de densidad nula. Eso los hace más débiles y por lo tanto a la hora de reaccionar el enlace pi es el que se va a romper fácilmente para poder reaccionar. Por eso se explica que los alquinos sean más reactivos que los alquenos y que los alcanos. Bien, el enlace sigma produce un solo enlace, el enlace pi me va a generar enlace doble o triple. El enlace sigma tiene mayor superposición, recuerden que esa superposición solo es frontal, y el enlace pi tiene menos superposición y es lateral. El sigma tiene mayor fuerza de unión, por eso son menos reactivos, y el enlace pi tiene menor fuerza de unión, por eso son más reactivos, se rompen con mayor facilidad. Bien, dentro de las interacciones moleculares son las interacciones o las uniones que se pueden producir entre las moléculas. Entre esas moléculas hay fuerzas de atracción, ¿sí?, de distinta intensidad que las mantienen, hacen que esas moléculas estén unidas. Esas fuerzas intermoleculares se llaman fuerzas de Van der Waals y ahí van a encontrar diferentes tipos de fuerzas. Tienen fuerzas de London, fuerzas dipolo-dipolo inducido, fuerzas dipolo-dipolo y unión de puente hidrógeno. Bien, las fuerzas de London, en esas fuerzas lo que hay es un desplazamiento, o sea, se da entre moléculas no polares y esas moléculas no polares tienen un desplazamiento relativo de los electrones dentro de la molécula, generando ese movimiento de los electrones, ¿sí?, o desplazamiento de los electrones genera un polo positivo y un polo negativo. Esto sería transitorio, son fuerzas que son muy débiles y esta sería la unión. Se genera el desplazamiento de los electrones en una molécula
dentro de una molécula, entonces se genera un polo positivo, uno negativo. En esta otra, el polo positivo y uno negativo, y se unen de forma transitoria. Son fuerzas muy débiles. Y solo se da entre moléculas no polares. Bien. Seguimos con la fuerza dipolo-dipolo inducido. Tenemos el caso de una molécula anterior, o sea, el caso de una molécula que tiene un dipolo transitorio, ¿sí? Que se acerca a una molécula polar, ¿sí? Una molécula polar se acerca a una no polar y le induce un dipolo transitorio. Es el caso, este era solo para las no polares. La fuerza dipolo-dipolo, tengo una polar que se acerca a una de las no polares que tiene un dipolo transitorio y le induce un dipolo, ¿sí? Eso, al acercarse a la otra que tiene un dipolo transitorio, le induce un dipolo. Entonces, de esa manera se unen por fuerza dipolo-dipolo inducido. Bien, acá está representado, ¿sí? La molécula no polar que le induce un dipolo. ¿Está? Bueno, ahí les dice que el agua produce una polarización en el oxígeno. Después tienen las fuerzas dipolo-dipolo, que es cuando dos moléculas polares se aproximan, ¿sí? Acá tienen ese caso. Dos moléculas polares se aproximan entre sí y se producen lo que se conoce como dipolos instantáneos o dipolo-dipolo. Y la última es una unión puente-hidrógeno, que es una unión que se da entre el hidrógeno, por ejemplo, este sería el caso del agua, los negativos serían el hidrógeno, perdón, los negativos son el oxígeno y los celestes, que son positivos, serían el hidrógeno. La unión puente-hidrógeno se da entre el hidrógeno de una molécula y el oxígeno de la otra, ¿sí? Y ahí se va produciendo toda una red de interacciones entre el hidrógeno y el oxígeno de una molécula y la otra. Bien, y ahí terminaría la clase.